Bienvenidos a Mediprefas. Durante una serie de videos hablaremos de todos los temas que concierne a la materia de biología para rendir la prueba de suficiencia académica a las distintas carreras de medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia y demás de la Gran Universidad Mayor de San Andrés. Empecemos. Bueno, empezando con el primer tema, que es generalidades e importancia de estudio de la biología, lo vamos a estudiar desde distintos puntos de vista. Introducción, definición y división, niveles de organización de la vida, organización de los seres vivos y los reinos. Acá su anfitrión, el doctor Rubén Mendoza. Empecemos. Bueno, en introducción tenemos que la palabra biología es una palabra conjugada, donde bio significa vida y logos significa estudio o tratado. Por lo tanto, la palabra junta significa el estudio de la vida. Este término fue introducido por este señor que lo tenemos acá. Se llamaba Jean-Baptiste Lamarck. Introdujo el término de biología en Alemania en los años 1800. Ahora, una vez definido qué es la biología, vayámonos a ver qué es lo que estudia en sí la biología. Y bueno, estudia a los organismos, como dijimos, estudia la vida, pero los estudia desde distintos puntos de vista. Empecemos, por ejemplo, con la forma, ¿no? La biología, para estudiar las formas de los seres vivos, lo realiza a través de la morfología. Morfología. Suena a forma, ¿no? Formología le podemos decir. Pero el término correcto es morfología, que nos da las formas de las estructuras de los organismos. Pueden ser algunos circulares, cuadrangulares, triangulares, ya veremos. Otra parte que también va a estudiar la biología es su función de los organismos. Y para estudiar la función de los organismos lo realiza a través de la fisiología. ¿Ok? Como habíamos desglosado la palabra biología, donde bio significaba vida y logos estudio, en esta oportunidad entendemos por fisio como función y logos estudio. Entonces la fisiología es el estudio de las funciones. Pueden ser distintas funciones de los músculos, del aparato locomotor, de los huesos, de las articulaciones, demás, todo lo que tenga que ver con función lo vamos a realizar a través del estudio de la fisiología. También podemos estudiar a los factores hereditarios. ¿Qué son los factores hereditarios? Los factores hereditarios no son nada más que todo lo que se transfiere de generación en generación. Y esto lo realiza nuestro genoma a partir de los genes, estas estructuras que estamos viendo en pantalla, donde se encuentra toda nuestra codificación de nuestro organismo, las funciones, las características, todo lo que nos concierne a nosotros para poderlo pasar de generación en generación. Y lo vamos a estudiar esta parte de los organismos en la parte de genética. Por lo tanto, la genética estudia todos los factores hereditarios y sus variaciones, todo lo que tenga que ver con los factores hereditarios, los genes. También la biología estudia a los organismos, los identifica y los clasifica. Obviamente, para clasificar distintos organismos, de antemano tienes que identificarlos. No puedes pasar a clasificarlos sin antes identificar qué es lo que son. Entonces, para la clasificación de los organismos lo vamos a realizar a través de la taxonomía. ¿Ok? Acá tenemos un gráfico donde estamos clasificando distintos papeles, pero en la biología vamos a clasificar a los organismos vivos. También la biología estudia a los fósiles, esos restos antiguos de años pasados que quedaron en nuestra Tierra, y lo vamos a realizar
bajo la paleontología. Miren, acá tenemos unos restos de unos dinosaurios donde la paleontología se encarga de estudiar cada una de estas estructuras, identificar el año al que ha pertenecido, cómo es que ha logrado estar en este sitio a través del carbono 14 y demás estructuras. La biología también estudia los organismos desde un punto de vista desde su estructura, y lo vamos a realizar nada menos bajo el término de anatomía, donde vamos a analizar cada parte de un organismo. Acá tenemos al cuerpo humano, vemos la parte ósea, vemos la parte tegumentaria, vemos la parte de los sistemas y aparatos. También la biología estudia los organismos en cuanto a sus células. Acá tenemos a una célula, y para que la biología estudie a esta estructura que estamos viendo en pantalla, lo tiene que realizar a través de la citología. Entonces, la citología es el estudio de la célula. Por lo tanto, cito, célula, logos, estudio. Estudio de la célula. También la biología estudia los tejidos. Para hacernos una idea de qué es un tejido no es nada más que un conjunto de células. Miren, acá tenemos una célula, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra, y varias. Entonces, el conjunto de células se los denomina como tejidos. Y para que la biología estudie estos tejidos, lo tiene que realizar a través de la histología, donde histo significa tejido y logo significa estudio. Entonces, la histología es el estudio de los tejidos. En otras palabras, el estudio del conjunto de células. Bueno, la biología también estudia las plantas y lo realiza a través de lo que todos nosotros conocemos como la botánica. También la biología estudia los animales y lo realiza a través de la zoología. La biología también va a estudiar los organismos en un nivel molecular. ¿Entienden? Vamos a dividir a los organismos en partes orgánicas e inorgánicas. Y lo vamos a realizar el estudio de estos organismos a través de la bioquímica. Entonces, ¿qué es la bioquímica? Es la unión de la parte química más la parte de la vida para poder estudiar a los organismos desde un punto de vista mucho más molecular, mucho más atómico, mucho más específico. También, así como la biología se une a la química, la biología también se une a la física. ¿Para qué? Para aplicar todos los métodos y principios fundamentales de la física a la vida. Entonces, la unión de la física con la vida sería nada más que la biofísica. Ahora bien, como ya hemos abarcado el tema de introducción y las distintas ramas de la biología, entremos a la definición neta y la división exacta de la biología. La biología, por lo tanto, dijimos que es el estudio de la vida. Nos dice el libro, la teoría, que es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos y la interacción entre estos y su medio ambiente. Entonces, si tenemos acá a una persona, la biología va a estudiar esta estructura y también su relación de este señor con este otro, con esta otra, con este otro, con esta otra y con el medio ambiente. ¿Me entienden? La biología se divide en distintas ramas. Empecemos. Ya habíamos hablado anteriormente de esta. La anatomía. Recordemos que la anatomía estudiaba la estructura de los seres vivos. Recordemos al cuerpo humano en su parte tegumentaria, parte muscular, parte de los órganos y sistemas. También habíamos hablado que la biología estudia a las células a través de la citología. También habíamos hablado que la biología estudia los tejidos, conjunto de células, a través de la histología. Propiamente,
La genética va a estudiar los factores hereditarios. En otras palabras, la herencia y sus variaciones. La biología también va a estudiar al organismo en desarrollo desde la fecundación hasta el nacimiento y lo va a realizar a través de la embriología. Para tener claro qué es la fecundación y qué es nacimiento, vamos a explicarlos acá. La fecundación no es nada más que la unión de dos gametos sexuales, uno macho y otro hembra. Acá tenemos al óvulo, esta célula gigantesca, la célula más gigante en el cuerpo humano, obviamente en el sexo femenino, y acá tenemos a los espermatozoides, que obviamente serían los gametos masculinos. Y la fecundación es la unión de estos dos gametos, cuando el espermatozoide entra en contacto con el óvulo para la generación de un producto. Y el nacimiento no es nada más que lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es el nacimiento? Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, prescindiendo de la duración del embarazo de un producto de concepción. En otras palabras, es cuando este producto ya se ha formado y ha salido a la vida exterior, independientemente de la madre. Sigamos. De la bioquímica también habíamos hablado, que es la unión de la biología con la química, donde estudiamos la base molecular de la vida. La fisiología, dijimos que es el estudio de todas las funciones o procesos de los seres vivos. Ahora aquí, la microbiología. Dice, estudia los organismos microscópicos, o sea, organismos muy pequeños, como bacterias, hongos y virus. Y acá tenemos un gráfico. Miren, acá tenemos algunos bacilos, algunos hongos, algunos parásitos y algunos virus. Bastante común en nuestros tiempos. De la botánica habíamos hablado que es la parte de la biología que va a estudiar a las plantas. La taxonomía, recuerden que hemos hablado que para que la biología pueda clasificar a los organismos, primeramente tiene que identificarlos para poder posteriormente clasificarlos. Por lo tanto, la taxonomía es la identificación y clasificación de los seres vivos u organismos. La ecología es una parte de la biología que estudia las relaciones e interacciones de los organismos con su medio ambiente y con otros organismos. Por ejemplo, si tenemos acá a este tigre, cuando lo estudiamos desde un punto de vista ecológico, vamos a estudiar su relación de este organismo con otros animales a su alrededor y con su medio ambiente, como con el pasto, con los árboles, con el aire y demás. Bueno, vayamos ahora a los niveles de organización de la vida. O sea, vamos a estudiar a la vida desde distintos puntos de vista, puntos bastante específicos como el nivel químico y puntos bastante macros como el nivel de biosfera. Empecemos con el nivel químico. En el nivel químico tenemos que es el nivel más básico, incluye por lo tanto al átomo y las moléculas. Recordemos que átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico y molécula obviamente será el conjunto de los átomos. Por ejemplo, acá tenemos a una molécula. Acá tenemos un átomo y un átomo. Si vemos detalladamente, vemos que en este átomo está identificada la letra H, en esta otra también la letra H y en esta la O. Entonces, por lo tanto, si tenemos dos H's y una O, será H2O. La fórmula del agua, la molécula del agua. ¿Ok? Como se están dando cuenta, en este punto estamos estudiando lo más específico posible a los organismos. Las partes más pequeñas, el nivel más básico. Otro ejemplo. Acá tenemos
dice a 3 átomos. Un átomo de oxígeno, un átomo de carbono y otro átomo de oxígeno. Por lo tanto tenemos un carbono y 2 oxígenos. ¿A qué nos recuerda? Exactamente, la molécula del dióxido de carbono. 2 oxígenos, un carbono. Esta molécula es lo que nosotros exhalamos a través de nuestra respiración. Acá tenemos una molécula con la cual estamos todos bastante familiarizados. Lo consumimos muy a menudo, ya sea en eventos de fiesta, de alegría o muchos otros de decepción. ¿Y qué es esto? La molécula del etanol. ¿Qué es el etanol? No es nada más que 2 carbonos saturados unidos a un grupo oxitrilo, a un grupo alcohol. Entonces, de ahí que nos viene la idea que este es un alcohol bastante, por así decirlo, bueno en relación a los otros alcoholes, como por ejemplo el metanol. Ya estaremos hablando en otro acápite acerca de estas otras moléculas. La biología, después de haber estudiado a las estructuras en un nivel químico, pasamos en un distinto nivel, un poco más grande, al nivel celular. Y en el nivel celular, ¿qué nos dice? Que es la asociación de moléculas que forman organelas y demás estructuras. ¿Qué son las organelas? Las organelas dicen que puede ser también llamada organulos o organelos u organoides. A la diferencia de las estructuras contenidas en el citoplasma de la célula, principalmente eucariotas que tienen una forma determinada. En otras sencillas palabras, cuando veamos el término de una célula o la estructura de una célula, vamos a ver las distintas partes que conforman esta estructura. Y lo que está acá dentro de la célula, por ejemplo, esto de acá, este verde, este rojo, esta otra estructura, todo lo que estamos viendo dentro de esta estructura grande llamada célula son las organelas. Ahora bien, puede haber organismos que sean unicelulares u organismos que sean multicelulares. Unicelulares compuestos simplemente de una célula y multicelulares por más o iguales a 2 de células. Acá tenemos la estructura de la célula. Pasando al siguiente nivel, vamos a estudiar el nivel tisular. Nos dice que las células con propiedades semejantes se unen para formar tejidos. Recordemos que en la histología era el estudio de los tejidos y que era un tejido, era un conjunto de células, ¿me entienden? Entonces, cuando hablemos de tejidos, vamos a relacionarlo netamente con la palabra tisular, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es un tejido? Es un conjunto de células, pero acá dice con propiedades semejantes. ¿A qué se refiere con propiedades semejantes? Nos referimos a que va a ser un conjunto de células, como estamos viendo acá, por ejemplo, el tejido muscular, que toditos son iguales, ¿me entienden? Estructuralmente, todos son iguales. Si esta célula de acá tiene, por así decirlo, 5 mitocondrias, este otro también debería tener 5 mitocondrias. Si esta célula de acá tiene una tinción como la miohemoglobina, esta otra célula también tiene que tener su tinción de miohemoglobina. ¿Me entienden? Entonces, para que un conjunto de células pueda ser caracterizado como tejido, tiene que cumplir este requisito de que todas las células tienen que ser iguales, tanto en estructura como en función. ¿Listo? Si vemos un conjunto de células que no son iguales, no es un tejido. No lo es. Pero, como dijimos acá, si todas las células son igualitas en estructura y en función, puede ser caracterizada o catalogada como un tejido. Acá tenemos al músculo esquelético,
Acá tenemos al músculo liso y acá tenemos al sistema nervioso. Por lo tanto será tejido muscular esquelético, tejido muscular liso y tejido neuronal o tejido neurológico. ¿Me entienden? Eso es bien importante. Pasando al siguiente nivel, como el nivel de órganos, tenemos que los tejidos se disponen de tal manera que conforman estructuras de mayor complejidad llamados órganos. Todos conocemos a los órganos. Por ejemplo, si vemos acá, ¿qué es esto? Es un corazón. ¿Es un órgano? Claro que sí. Acá tenemos al hígado. Y acá tenemos al riñón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un órgano? Conjunto de tejidos. Sigamos. El siguiente nivel que está superior a los órganos es el nivel de aparatos y sistemas. Nos dice que los órganos se agrupan conformando sistemas y aparatos para cumplir funciones específicas. Ahora bien, estamos hablando, conjugando dos palabras que son completamente distintas. Entonces, miren, acá dice, el sistema es el conjunto de órganos homogéneos o similares por estructura o tejido predominante. Sin embargo, el aparato es conjunto de órganos no necesariamente semejantes en su estructura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los sistemas en un sistema tienen que ser todos los tejidos y todos los órganos similares. En otras palabras, el sistema es un conjunto de órganos donde todos ellos llevan un solo tipo de tejido, o por lo menos el tejido predominante es casi igual en todos estos, mientras que en el órgano es completamente distinto. Para ser más claros, vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, podemos hablar de un sistema circulatorio. Cuando hablamos de un sistema circulatorio, estamos hablando de vasos, de arterias, venas, capilares y demás, donde todo está compuesto básicamente por una capa de células. Todas las células endoteliales, células planas. Si hablamos del sistema inmunitario, estamos hablando de conjunto de células donde su única función es eliminar por completo al antígeno, o por lo menos destruirlo o apaciguarlo. Pero esa es la única función. Mientras que en contraposición, si vemos a los aparatos, vemos acá un aparato cardiovascular, un aparato digestivo. Siendo más específicos, si analizamos al aparato digestivo, nos damos cuenta que el aparato digestivo está compuesto por la boca, está compuesto por el esófago, posteriormente el estómago, donde obviamente las células de la boca no son iguales a las células del estómago. Miren, acá en este gráfico que estamos viendo, por ejemplo, el sistema tegumentario. Acá está compuesto simplemente de piel, folículo piloso y la célula sebácea, no hay más. Y unas cuantas glándulas sudoríparas y unas terminaciones nerviosas, pero todo está dirigido a eso, a la protección del organismo. Acá habíamos hablado del sistema sistema inmunológico, donde vemos a las células que nos defienden de estas estructuras que pueden ser los virus. Y en este otro gráfico vemos al aparato respiratorio, donde vemos que está compuesto por las fosas nasales, la tráquea, los pulmones. Obviamente, las células o el tejido del pulmón no realiza la misma función que el tejido que se encuentra en las fosas nasales. Las fosas nasales tienen una función principal que es básicamente humedecer el aire que nosotros inspiramos, entre otras funciones, la más importante es esa. Y obviamente, las funciones del tejido pulmonar es realizar el intercambio gaseoso. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Esto será un sistema o un aparato? Obviamente es un aparato. ¿Por qué? Porque vemos acá al riñón, vemos al uréter, vamos a la uretra. Obviamente la uretra no tiene la misma función que el tejido renal, o sea el riñón. El riñón se encarga de filtrar todos los líquidos compartimentales de nuestro organismo, mientras que la uretra tiene la función de hacer de una vía de conducto para excretar la orina. ¿Me entienden? Entonces, como habíamos visto, tenemos distintos sistemas
articular, circulatorio, endocrino, esquelético, inmunitario, linfático, muscular, nervioso y tegumentario, y distintos aparatos. ¿Listo? Locomotor, reproductor, respiratorio. En el aparato, todos son distintos. Todos sus órganos son distintos. Mientras que en el sistema, todos sus órganos o conjunto de tejidos son similares. Vayamos al nivel de organismo. Nos dice que los sistemas y aparatos funcionan de manera coordinada, con gran precisión, conformando un conjunto un complejo organismo, el hombre. Puede ser el hombre, puede ser el tigre, puede ser la hiena, pero en el nivel de organismos estudiamos cuando estos conjuntos de sistemas y aparatos se fusionan para formar un organismo completo. Por ejemplo acá, como dijimos, al hombre. El siguiente nivel es el nivel llamado población. Conjunto de organismos de la misma especie que viven en una determinada área geográfica. Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico una población de orureños. ¿Por qué podemos decir eso? Porque todos son humanos. Viven en un área determinada, la ciudad de Oruro. Vayamos al nivel de comunidad. En el nivel de comunidad estamos hablando de conjunto de diferentes poblaciones que vive en un área definida o hábitat. Por ejemplo, podemos hablar de la población de perros Rottweiler, podemos hablar de los perros Chihuahua, de los perros salchicha, podemos hablar de la población de los gatos, no sé qué especie específicamente sea este gato, ¿me entiende? Pero si reunimos a todos estos animales, podemos reunirlos dentro de la comunidad de mascotas o comunidad de animales, ¿me entiende? Son distintos organismos que pertenecen a diferentes poblaciones, pero que están delimitados en un área específica. También podemos estudiar al nivel de ecosistema, comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Obviamente ya estamos viendo más allá de las poblaciones, más allá de la complejidad de la comunidad, un nivel de interacción de los seres vivos unos a otros y con el medio ambiente. Y por último, el nivel más macro que podemos observar es el nivel de biosfera o también llamada ecosfera, que está constituido por todas las comunidades de organismos vivientes en el planeta Tierra, en este planeta tan hermoso que vemos acá, que cada vez se va contaminando mucho más, se va llenando bastante de polución, y bueno, con esto todas las adversidades que vamos llevando cada día, vamos destruyendo nuestra querida Tierra. No nos desviemos del tema, continuemos con el siguiente acápite. Organización de los seres vivos. Este es un tema un poco mucho más arduo y hay que prestar bastante atención. Recordemos que para que nosotros podamos organizar, clasificar algo, nosotros primero tenemos que identificarlo. Y esto nos relaciona a la palabra que anteriormente ya le hemos mencionado, como la taxonomía, donde nos dice que es la división de la biología que estudia la identificación y clasificación de los organismos, anteriormente visto. Los organismos se clasifican utilizando una serie jerárquica de categorías. En reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Si nosotros analizamos cada uno de estos términos que estamos viendo acá, hacemos alusión a que género y especie es lo más específico que nosotros podríamos hablar de un organismo. Podríamos reunir a estos organismos en familias, posteriormente reunir a estas familias en órdenes, posteriormente en clase, filo y por último en reino. Una clasificación mucho más macro, mucho más grande. Por lo tanto, reino abarca mayor cantidad de organismos que género y especie. ¿Listo? Nos dice que género y especie es un grupo de organismos con características estructurales y funcionales similares. Estos organismos tienen un bagaje común genético en la naturaleza,
Los organismos de una misma especie solamente se aparean entre sí, no con otros organismos de otra especie. Bueno, ¿para qué nos sirve toda esta organización o toda esta clasificación? Nos sirve para esto de acá, el sistema binominal. ¿Qué es el sistema binominal? El sistema binominal fue desarrollado por este señor que lo tenemos acá presente, es el señor Carlos Linnaeus. Desarrolló este sistema binominal en 1753. ¿Qué nos dice este sistema binominal? Nos dice que establece que el nombre científico consiste en el género comenzando con la letra mayúscula y la especie en letras minúsculas, ambos nombres en cursiva subrayados. O sea, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para catalogar a cada animal como un ser único y específico. Por ejemplo, el ejemplo más común que tenemos acá, y la razón por la cual nosotros estamos estudiando esta materia, la biología. Entonces, el hombre, según el sistema binominal, pertenece al reino animal, somos animales, pertenecemos al filum Chordados porque tenemos una columna vertebral, pertenecemos a la clase mamíferos, al orden primates, tenemos mucha relación con los primates, a la familia homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens. El género y la especie en este caso está netamente categorizada por la evolución del cerebro que nosotros tenemos. Recuerden que durante la evolución del hombre hay Homo sapiens, Homo erectus y demás. Entonces el Homo sapiens hace alusión al ser humano más desarrollado, todos nosotros. Por lo que su nombre científico resultaría de la siguiente manera: Homo sapiens. Recuerden que para que el hombre esté dentro del sistema binominal, tiene que estar escrito el género y especie en letras, no carta, imprenta, donde el género, la primera letra del género se escribe en mayúscula y todo lo demás en minúscula, y especie todo lo demás en minúscula. No hay que alterar esta estructura de denominación. No puede ser todo en mayúscula, no puede ser todo en cursiva, no puede ser todo subrayado. Según la nomenclatura y las definiciones que nosotros estamos viendo en el libro de la bibliografía, el ser humano tiene que estar escrito de esta manera que estamos viendo acá, no de otra manera, porque sería incorrecta. Ya si vemos otras bibliografías, nos daremos cuenta que hay otras posibilidades, pero por el momento no nos interesa eso. Nos interesa esta manera, porque es esta manera de la cual va a salir las preguntas de nuestra prueba de suficiencia académica. ¿Listo? Vayamos al siguiente acápite, los reinos, la parte más delicada de este tema. Los reinos. Desde la antigüedad, Aristóteles ya nos decía que los organismos se agrupaban en dos reinos: un reino animal y un reino vegetal. Un reino animal compuesto por células animales y un reino vegetal compuesto por células vegetales. Posteriormente, el señor Ernst Haeckel, en el siglo XIX, creó el tercer reino llamado protista. ¿Para qué? Para incluir aquellos organismos unicelulares, o sea, compuestos por una sola célula, con aspectos intermedios entre plantas y animales. Si vemos acá esta estructura, esta célula tiene tanto parte animal como parte vegetal. Y entonces, esta célula, por lo tanto, pertenece al reino protista. Es una célula intermedia entre animal y vegetal, perteneciente al reino protista. El cuarto reino creado fue el Monera, que alberga bacterias, algas verde azuladas, cuya característica principal en su conformación por células procariotas sin núcleo celular definido ni organelas. Entonces, el cuarto reino está compuesto básicamente por células procariotas, llamado reino Monera.
o también llamado reino procariota, por el tipo de células que éstas albergan. Donde estas células, miren, vemos en su estructura, no vemos un núcleo, no vemos las organelas como estamos viendo en esta estructura de acá. Esta es una célula animal y al centro vemos al núcleo y posteriormente vemos a estas organelas que hemos visto anteriormente, los organelas, organulos o organoides. Acá vemos a la mitocondria, el retículo endoplásmico rugoso, acá vemos al retículo endoplásmico liso y unos cuantos lisosomas, unas que otras. Y bueno, acá no vemos nada, básicamente nada, acá vemos una bacteria, por así decirlo, donde tiene su pared celular, tiene su membrana celular, pero no vemos a la mitocondria, no vemos al núcleo, vemos un ADN completamente desparramado. Entonces, si vemos una célula sin organoides, podemos decir que esa célula es una célula procariota, donde cario significa núcleo y pro significa falso. Entonces, si dividimos a esta palabra, significaría falso núcleo, pro falso y carios núcleo. Entonces, célula procariota o célula del falso núcleo, que no tiene núcleo. Mientras que la célula eucariota, que puede ser esta célula animal o esta célula vegetal o esta célula protista, vemos que sí tiene núcleo. Miren, esta célula que estamos viendo acá, que es una célula animal, tiene núcleo, esta célula vegetal tiene núcleo, esta célula que es protista tiene su núcleo. ¿Me entienden? Por lo tanto, estas células que es animal, vegetal y protista son células eucariotas. Y este reino compuesto por las células procariotas no tienen núcleo, tampoco organelas. Posteriormente, en el año 1969, el señor Whittaker separó los hongos de las plantas conformando el quinto reino denominado fungi. Acá vemos una célula que son hongos y bueno, pues se separan del reino vegetal para formar su propio reino, llamado fungi. Posteriormente, el señor Carl Woese, microbiólogo estadounidense, propuso a partir de 1977 la necesidad de separar el reino Monera en arqueobacterias y eubacterias. O sea, no fue suficiente crear el cuarto reino con las células procariotas, sino que este señor llamado Carl Woese ha visto algunas células procariotas que eran muy diferentes de otras. Por lo tanto, los ha agrupado en arqueobacterias y eubacterias. Ambos eran completamente distintas. En síntesis, y en la actualidad, tenemos una cantidad de 6 reinos. Un reino arqueobacteria, un reino eubacteria, un reino protista, un reino fungi, un reino animal y un reino vegetal. Empecemos por el primer reino, el reino arqueobacteria. Recordemos que según la historia, este reino pertenece al reino de las células procariotas, donde estas células no poseen un núcleo, no poseen organelas definidas, simplemente tienen una pared celular, una membrana celular y todo lo demás está inmerso en su citoplasma. Pero este reino arqueobacteria tiene una característica bastante peculiar. Son un grupo de bacterias procariotas, sí, primitivas, que cuentan con una historia evolutiva independiente y presentan muchas diferencias bioquímicas con el resto de los seres vivos. Los ambientes extremos a los que están adaptadas a las arqueobacterias semejan a las condiciones de la tierra primitiva. Quiere decir que estas bacterias son las bacterias más antiguas de todo nuestro ciclo evolutivo. Son células, bacterias que tranquilamente pueden aguantar temperaturas tan altas como las de un volcán o tan frías como los polos árticos y antárticos de nuestra Tierra y pueden tranquilamente vivir allí. Mientras que a su diferencia, el reino Eubacteria está compuesto también por células procariotas que no tienen núcleo, tampoco tienen organelas, pero estas bacterias, estas arqueobacterias, estas células procariotas tienen una característica peculiar, que cuentan con péptidoglicano en su pared y secuencia diferente de nucleótidos de RNA de transferencia. Este péptidoglicano no es nada más que una estructura bastante específica que está presente en su pared celular de estas bacterias, de estas células procariotas, que no están presentes en las células del reino arqueobacteria. Por lo tanto,
al reino Archaeobacteria se lo denomina como reino antiguo y al reino Eubacteria como al reino nuevo. Obviamente hablando del reino Monera, procariota. Vayamos al siguiente reino. Ya habíamos visto el reino protista, que está compuesto por células intermediarias entre células animales y células vegetales. Bueno, este reino está compuesto por algas, mohos acuáticos o micetos, mohos viscosos. Algunos de estos organismos son multicelulares sencillos, mientras que otros son unicelulares. Siguiente reino, el reino fungi. Reino fungi o también denominado micota. Los componen principalmente los hongos o también denominados mohos y unas cuantas levaduras. Estos organismos no realizan fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis antes de seguir con este acápite? La fotosíntesis es un proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Por lo tanto, acá tenemos un gráfico, acá vemos una planta. Cuando esta planta absorbe los rayos ultravioletas del sol, esta planta va a convertir al dióxido de carbono, lo va a juntar con el agua y con la energía solar lo va a producir, va a producir hidratos de carbono y moléculas de oxígeno. Eso es la fotosíntesis. Es la conversión de energía inorgánica en energía orgánica a través de los rayos ultravioletas. ¿Quiénes lo realizan? Las plantas. ¿Me entienden? Eso es la fotosíntesis. Por lo tanto, nos dice que este reino fungi, o también llamado micota, que está compuesto por hongos, no realizan fotosíntesis. Además, que obtienen sus nutrientes al secretar enzimas digestivas en los alimentos y luego absorben ya predigeridos. ¿Qué es una enzima? Una enzima son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacción. O sea, que si tenemos acá un sustrato A y acá tenemos un sustrato B, o sea, dos estructuras, por así decirlo, ¿ok? Estas dos estructuras no se van a poder dividir solas, necesitan algo que los catalice, algo que los ayude. Y eso, algo que les va a ayudar, va a ser esta proteína de acá, esta proteína denominada enzima. Entonces, es solamente a través de esta proteína que estos dos sustratos, una vez unidos en el complejo enzima-sustrato, recién esta estructura, estos dos sustratos, van a poseer características completamente diferentes a las que tenían antes. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo mucho más sencillo, acá en la parte derecha. Vemos un sustrato. Esto puede ser simplemente, no sé, un hidrato de carbono complejo. ¿Listo? Un azúcar, algo más macro, una masaqueta, por así decirlo, que nosotros nos hemos ingerido en el desayuno. Y esta marraqueta, por así decirlo, no va a poder ser separado si es que no encuentra una enzima, una proteína que los catalice, que le ayude. Si esta marraqueta, este hidrato de carbono, encuentra esta enzima, recién esta marraqueta, estos hidratos de carbono se van a poder separar en, en moléculas de hidratos de carbono mucho más simples. ¿Me entienden? Entonces, la enzima son moléculas que catalizan reacciones químicas, o sea, producen reacciones químicas a un sustrato, ya sea para la división de este o para la unión o para la separación o distintos tipos de conjugaciones del mismo. Entonces nos dice que el reino fungi está compuesto por hongos, no realiza fotosíntesis, más al contrario tiene enzimas digestivas que digieren los alimentos que están a su alrededor. Contribuyen a la disposición química de la materia orgánica en materiales inorgánicos sencillos que pueden reutilizar los seres vivos. Posteriormente, vemos el reino animal, que está compuesto por organismos multicelulares que no producen su propio alimento y necesitan de otros organismos para nutrirse. Obviamente, ¿no? El tigre se nutre ¿de qué? De los ciervos, el peso, a veces come carne, los perros salvajes, ¿no?
cuantos que otros croquetas, pero no producen su propio alimento como por ejemplo el reino vegetal o el reino fungi. El reino vegetal nos dice que incluye a los organismos multicelulares complejos que llevan a cabo la fotosíntesis. ¿Qué es fotosíntesis? Proceso metabólico donde la energía luminosa es convertida a energía química, o sea, moléculas nutritivas. Lo que dijimos anteriormente, lo que realizan las plantas. Bueno, básicamente todos los organismos vivos de nuestro planeta estarían formando parte de cada uno de estos reinos que vemos acá, ya sea el reino de bacteria, fungi, protista, reino vegetal, pero hay un organismo que básicamente no cumple con esas condiciones y es el virus. ¿Qué es el virus? El virus es un organismo acelular, no tiene célula. Están compuestos de material genético, puede ser en doble cadena, que puede ser ADN, o en una simple hebra o cadena denominado ARN. Y que estos organismos necesitan de una célula para poder reproducirse, por tanto no comparten características propias de los seres vivos. O sea, son organismos que no son células, no pertenecen a ningún tipo de reino, y que básicamente son parásitos. Necesitan de otros organismos para su supervivencia. ¿Me entienden? Entonces, cuando vayamos a categorizar a los virus dentro de los reinos, nada, no entra al grupo de los reinos. ¿Por qué? Porque no es un ser vivo, no cuenta con una estructura celular. No, en esta estructura que estamos viendo, no cuenta con una membrana celular, no cuenta con una pared celular, no cuenta con organelas. Acá vemos un tipo de ARN, pero esto que estamos viendo acá no es su pared celular, es simplemente su cápside, su envoltura vírica. ¿Listo? Entonces creo que con esta parte, después de haber hablado de todos los organismos y haber dado el tema de generalidades e importancia del estudio de la biología, tenemos acabado este tema. Posteriormente, en los siguientes capítulos, vamos a hablar de otros temas como el tema 2, tema 3, que son mucho más complejos y vamos a requerir de mucha más atención. Muchas gracias.